conde de Beauharnais. Un mes más tarde, la propia Rose, la propia Josefa, fue detenida, acusada de conspiración y de traición a la República. Todo el mundo sabía que aquello no iba a terminar bien. Finalmente, en julio de 1794, el vizconde de Beauharnais, Alexandre de Beauharnais, murió guillotinado en compañía de su hermano Agustín. Pero Josefa pudo salvar su cabeza. Salvó el tipo de forma airosa, porque algunos prebostes revolucionarios, algunos jefes del directorio, se habían fijado en ella, en su hermosura, en su carisma, en su inteligencia, principalmente Paul Barras, que también tenía algunas condiciones aristocráticas, alguna raíz aristocrática. Compadecido por la hermosa joven, decidió apiadarse de ella y la salvó de la guillotina. Josefa fue absuelta. Pero claro, había quedado viuda, tal y como había predicho la vieja hechicera. Y tenía dos hijos, Eugène y Hortense. ¿Qué podía hacer? Estaba en la ruina, estaba sumida en la miseria. Desde entonces, Josefa se fijó una única ambición: recuperar el patrimonio incautado por los revolucionarios y conseguir un lugar bajo el sol francés. Y claro, con lo poco que tenía, consiguió hacerse con estupendos ropajes, y con esta vestimenta empezó a frecuentar los círculos elitistas de la Revolución Francesa. Y por supuesto, hizo acopio de innumerable lista de amantes, porque fue un poquito casquivana, hay que decirlo. Buscaba siempre la satisfacción sentimental y física. Y por supuesto el interés de su familia, salvar a sus pequeños y recuperar la riqueza perdida a manos de la Revolución. Se convirtió en la amante oficial de Paul Barras, nada más y nada menos. Era de facto casi la mujer más importante de la República, de la joven República Francesa. Por entonces descollaba un joven oficial, ya convertido en general, cuyo nombre era Napoleón Bonaparte. De origen corso, había nacido en 1769, había llegado a las academias militares francesas, leyendo ávidamente la obra de Plutarco, aprendiendo estrategia militar en los libros y preparando su futuro brillantísimo. Cuando llegó a estas academias militares apenas mascullaba el francés, porque su familia era de origen italiano. No olvidemos que en el tiempo en el que nació Napoleón Bonaparte, Córcega acababa de pasarse a Francia, pero había sido italiana. Napoleón había recibido las encomiendas del directorio de sofocar diferentes rebeliones, revueltas populares, cosa que hizo de forma eficaz, a cañonazos, incluso con personajes refugiados en iglesias. París fue sometido, fue sojuzgado gracias a los cañones, al gran estratega artillero Napoleón Bonaparte. Y esto le fue muy reconocido. Por tanto, Paul Barras había fijado en Napoleón para que fuera su hombre de confianza, su martillo de herejes, su gran baza militar en los futuros conflictos que a buen seguro la República Francesa debería librar en el futuro. Había que buscarle a alguien adecuado para configurar una familia feliz, una familia ideal a los ojos de los franceses. Y aquí tenemos el episodio en el que se conocieron Josefa y Napoleón. Nos encontramos en una de las estancias pertenecientes al Ayuntamiento de París. Eugène, como hijo y primogénito, hijo varón de Alexandre de Beauharnais y Marie Joseph Rose, se dirige a esa estancia y solicita al alcalde de París la espada de su padre. Quiere recuperar el honor y el prestigio y, por supuesto, el buen nombre de su padre, el vizconde de Beauharnais. Junto al joven, junto al muchacho, está su madre, orgullosa, altiva,
mirando a todos los que se habían congregado en aquella sala. Uno de ellos, Napoleón, quien, conmovido por el discurso del muchacho, quiso saber algo más acerca de esa familia. Y fue entonces cuando se conocieron, y fue entonces cuando surgió el flechazo. Dicen que ella ocultaba su edad. Claro, era 6 años mayor que Napoleón. 6 años mayor y algunos centímetros también mayor que Napoleón. Y Napoleón quiso hacer ver que era también más maduro, más viejo de lo que realmente era. Pero el inteligente, el intuitivo Paul Barras se fijó en aquellos dos personajes. Y claro, Josefa era su amante, pero Napoleón era su mejor militar, su mejor hombre. ¿Por qué no unirles? Napoleón comenzó a frecuentar la casa de Josefa. El flechazo había sido intenso. Y Barras sugirió la posibilidad de un enlace. También se llevaban. Aunque hay que decir también que Napoleón se separó, se distanció un poquito de Josefa a consecuencia de algunos rumores que le estaban llegando de forma muy insistente. Decían que Josefa era muy pródiga en amores, era muy pródiga en amantes, y que a lo mejor eso no le interesaba a él para su futura y ascendente carrera militar. Con todo, Barras terminó por convencer a los dos para que unieran sus vidas. Y así, el 9 de marzo de 1796, se casaron por los cauces civiles y quedaron pues muy determinados a iniciar una vida en común llena de acontecimientos interesantes. Y el primero no tardó en producirse. La propia Josefa había advertido a Barras que Napoleón podría rendir un gran servicio a la patria en la lejana frontera italiana. Allí los maltrechos ejércitos franceses se batían el cobre y casi la vida, y no paraban de ir de derrota en derrota. Se necesitaba un revulsivo, y Josefa sugirió a Barras el nombramiento de Napoleón como comandante de los ejércitos de Italia. Y en efecto, nunca sabremos si fue la decisión o el consejo de Josefa, o que Barras ya lo tenía esto determinado, lo tenía ya aceptado. Lo cierto es que un día después de esa boda civil, y tras una noche de bodas muy fogosa, donde hubo de todo, alaridos, movimientos, ruido de muebles y muchos ayes, pues después de esa noche de bodas tan tremenda, Napoleón Bonaparte partía rumbo a Italia. En aquella contienda se curtió como inmenso comandante y estratega, pero amaba muchísimo a Josefina. Él le llamaba ya Josefina, pensaba que Josefa era demasiado vulgar. Por tanto, fue Napoleón quien le puso ese nombre de Josefina. Y su Josefina había quedado en París. Napoleón, en las lides de la contienda, en las lides de la batalla, no hacía más que pensar en Josefina. Le enviaba cartas de amor dignas de ser incluidas en cualquier poemario. Estaba muy enamorado de Josefina. Incluso la reclamó. Celoso como era, reclamó a Josefina y ésta acudió al frente. Llegó a los frentes italianos y eso sirvió de consuelo y dicen que de altísimo estímulo para que Napoleón ganara a toda prisa aquella guerra que le iba a upar a lo más alto, a lo máximo. Desde entonces, Josefina, que por cierto no descuidó sus cuestiones sentimentales en otras camas, en otros ambientes, pues comenzó a ser muy popular. Dicen que hizo uso excesivo de prodigalidad social, que se dejó ver en demasiados escenarios, en brazos de demasiados hombres. Pero Napoleón seguía cegado de amor. Pasaron los años y finalmente Napoleón llegó donde todos sabemos, a lo más alto. Tanto que tras los acontecimientos, tras sus grandes gestas bélicas, tras la expedición a Egipto, decidió asumir el consulado casi perpetuo y, por supuesto, en diciembre
de 1804, llegó el